Ya. Buenas noches, nuevamente nos encontramos en los estudios de Sandía. Esta vez seguimos con nuestra temporada 2 de los podcasts que hemos empezado a realizar dentro de la marca Sandía y seguimos, ¿no?, con el tema de los wambras, de los jóvenes que están aprendiendo o que saben entonar músicas de Inti Raymi con el rondín. Y esta vez en el capítulo 2 de nuestro canal tenemos como invitado a Ali Cabascango. Puede ser que hayan personas que les conozcan, otras no le conozcan. Les invitamos también a que puedan compartir este live para que llegue a más personas también. Les invitamos, estamos dentro de Facebook como Dímelo TV y también estamos transmitiendo, activando el canal de YouTube como Sandía Co. Entonces les invitamos a que puedan ver el live en cualquiera de los dos canales y que puedan compartir. Como les dije, nos encontramos en esta tarde, noche con Ali Cabascango. Darte la bienvenida, Ali. Saludarte, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches con todos, ¿no? Los que nos estén viendo. Mi nombre es Ali Cabascango. Me gusta mucho entonar lo que es en general la música y también uno de los instrumentos que me apasionó desde muy niño era el rondín, ¿no? Viendo cómo tocan ya las personas más adultas y así, siempre me atrajo también el rondín. Ajá. ¿De dónde eres, Ali, para la gente que no te conoce? Bueno, yo vivo aquí de Otavalo, soy de aquí de Otavalo, toda mi vida, bueno, he vivido aquí en Otavalo, ¿no? Sí. Y con cuestión esto del Inti Raymi o algo, ¿tú bailabas cuando eras más guagua? Eh, Cuando era más niño, bueno, de hecho sí, como desde niño me gustaba el Inti Raymi, sí lo bailaba más o menos desde que ya tenía unos 15 años, así ya empecé a salir yo también a bailar, así con mis amigos, a veces con mi familia también. Ya, y dentro de tu familia, habían igual músicos que tocaban el rondín o la guitarra. Sí, de hecho, bueno, yo le sabía ver a mi papá, bueno, ya bailaba con sus amigos, personas más adultas, entonces a veces le íbamos a buscar, así, bueno, ya sabemos, ¿no? Todas amanecidas, así, De ley. entonces les sabíamos ir a buscar, así, entonces ya luego ahí empecé a ver y bailaba así con mi familia también. Y bueno, mi papá sabía entonar el rondín. Y de hecho, bueno, mis tíos así también entonan lo que son instrumentos también de cuerda, así. Entonces, creo que sí, estuve en un ambiente de músicos también. Sí, eso Ajá. lo que dices de nuestros papás, creo que nos ha pasado a todos. Sí, Bueno, mi papá ahora ya no baila ni nada, pero yo me acuerdo cuando era guagua, igual como lo dije en el capítulo anterior. Yo también me iba a Quinchuquí, papá bailaba con su grupo. eh, Creo que desde ahí a veces uno claro, inconscientemente coge y se da la vuelta, ¿no? Con claro, los así es. papás y eso. Pero después ya como que ya cuando empiezas a crecer te empieza a dar El las gusto. ganas y el gusto Sí. por bailar. Y, y en esto, tú, al momento que ya naces y creces con los que bailaban y todo, cuando eras niño, ¿te pensaste o dijiste yo cuando crezca, de salir a bailar o algo así? Claro, de hecho sí, como desde niño sí me gustaba bastante así la música, así. Entonces yo sí dije, bueno, ya cuando esté más grande, así, ha de salir yo también con mi propio grupo y así. Entonces en eso de que ya pasaron los años fui conociendo a más gente, más amigos, entonces ya me incluí así en invitaciones que me llamaban. Así de hecho en el colegio también nos habíamos formado un grupo así para irnos a tocar por Quito, así, desde el colegio también venía practicando mucho ¿En qué los colegio instrumentos estabas? en el Collahuaso. Oh, dale, dale. Entonces ahí teníamos un grupito así
de compañeros así que nos reuníamos que nos gustaba la música, entonces una profesora también nos como que a nosotros ya nos tenía como que Como vistos vistos, ¿ya? de que nos gustaba la música, entonces nos llevaban a Quito a bailar así, entonces de parte del colegio mismo, entonces siempre Te me ha gustado. decían, el grupo que va, le Sí, subo puntos, cosas claro, así, sí. ¿cachas? Entonces, sí, entonces como siempre ya uno también ya de así en esa etapa del colegio no se quiere así estar jodiendo y todo, ¿no? Con los amigos, entonces por nosotros así, por divertirnos también, entonces nos íbamos, aceptábamos y todo. Entonces desde ahí también ¿Y ya. alguna experiencia chévere en esas presentaciones del colegio que has tenido? ¿O algo que les pasó? A ver, una experiencia, creo que uno de los momentos creo que más incómodos que había vivido, creo, fue cuando, bueno, yo de hecho no sabía danzar, o sea, Ya. nunca me daba, o sea, me da pánico escénico, ¿no? Como decir. Entonces, una vez había un programa, me acuerdo, del colegio, que creo que era el aniversario del colegio, entonces tenía unas compañeras que bueno, ellas sí danzaban y todo, ¿no? Y como éramos sus amigos, nos dijeron pues, que ¿Qué les danzas? acolitemos danzando, ¿no? Y yo, chuta, así digo, no sé, digo así. Entonces, en eso ya, bueno, dije, ya acepté, me dijo, supuestamente íbamos a estar con Ayahumas los hombres, ¿no? Dale. Dije, ya, no creo que me reconozcan a nadie. Y en eso de que ya nos toca bailar, y todo resulta de que mi Ayahuma Nazoma, pues. Nazoma mi Ayahuma, o creo que había pasado de que no habían conseguido. Entonces, chuta, dije, estaba chuta, salgo, no salgo, y ya estaban todos los estudiantes ahí en el coliseo sentados, así, ¿no? Y ya nada, dije, ya voy a salir nomás. Esa fue tu primera vez Chuta, y fue, en escena, en cámara. claro, o sea, sí, claro, en escena sí fue, de hecho, esa, la primera vez, y chuta, esos nervios, así, ¿no? De ley. Que a uno le cogen y fue un momento, bueno, para mí era muy incómodo porque una no sabía yo danzar, o sea, lo intenté en esos 3 días que repasamos creo y otra que chuta tenía un pánico escénico también, ¿no? Sí. Pero ya después bueno, no seguí con la danza, ¿no? O sea, Claro, no era para vos, sí, cacho. claro, no era para mí. Y, y cuando ya creciste y todo, volviendo a esto de las tocadas, eh, ¿tenías ya un grupo con el que salías siempre? ¿Recuerdas cuál fue el primer grupo con Mm, el que saliste a tocar? creo que así bueno, en San Juan pues salía bueno, no tenía un grupo específico, ¿no? Siempre como que me iba donde estén mis amigos o donde estén los amigos de mis amigos y ahí me metía a bailar bueno, yo bailaba nomás ahí con quien, el primer grupo que asomaba ya. Entonces, no tenía un grupo específico, ¿no? Ya después como que ya fui conociendo a más gente y así, ya luego ya empecé a bailar con Otavalo Tono, con todos, y ya desde ahí ya es como que siempre bailo Como con estaba ellos, lo... claro. Y en esto de cuando ya bailabas y querías entonar el rondín, ¿sí te dejaban o veías como que tal vez los grupos te excluían o te ponían a un lado? Bueno, eso creo que sí pasa mucho, ¿no? O sea, bueno, cuando uno también es así todavía niño, así como que quiere tocar, como que entre mayores nomás se quieren así no Sí. tocar, ¿no? Pero bueno, uno se intenta así, bueno, cuando ya uno a veces también creo que ya ven que tal vez sí puedes tocar y así, ¿no? Entonces ya es como que te incluyen, te llaman más, entonces, bueno, de hecho creo que no me he sentido excluido en algún grupo donde he ido a tocar así. Porque de alguna manera, pues, o sea, bueno, de hecho yo también sabía tocar la melódica, entonces yo empecé con eso, ya Ah, con la bailando melódica. tocando la melódica en los grupos, entonces sí podía tocar la melódica, entonces dije, bueno, entonces sí me ¿Y incluyen a así. qué le ves más difícil? ¿A la entonada de la melódica o a la del rondín? Yo creo que eh, pienso que el rondín sí es un poco más difícil porque es como que
toca tener unos buenos pulmones, de hecho, no para soplar y también tener coordinación cuando se toca. Sí, Entonces, porque, sí. a ver, usted, bueno, al Henry no le pregunté esto, pero el rondín no, en sí no sé si es que tiene notas o algo, porque la melódica puedes seguir Claro. tal vez las notas o los acordes que tal vez hay en el piano, que se podría Claro, sí, sí, hacer. sí. Pero el rondín en sí no sé si es que tiene notas o algo, o es más empírico la soplada. No, o sea, bueno, sí, de hecho sí tienen notas, no vienen en notas, pero eh, bueno, uno creo que ya empieza aprendiendo, o sea, soplando, bueno, por mi parte yo aprendí así, solo soplando, así, experimentando, ¿no? Así, tocándole todo. Entonces ya uno se da cuenta, acá tocó acá más finito, acá tocó más grave, entonces Ya ya le uno vas ya bien. se va, ya se va viendo ya la forma. Ver. Ajá. Voy a leer rapidito un saludo que te envía Rubén. Dice un saludo al panita Ali, que fue mucho esa repasada del fin de semana. Sí, pues habíamos salido a tocar. Yo solo les vi en los live, Claro. en qué, en TikTok creo Sí. que era y en los Sí. live, pero sí les había visto, pero Chuta, sí nos hemos amanecido, pero bien bailados. y sin rondín. Y sin gorra. Más amanecida del como es, Sí. más amanecida que el propio día, El ¿ve? propio día. Eso Cacha. justo me habla hoy mi mamá, me dice, ¿qué ha sido? ¿Ya has llegado? No, te has amanecido, dice, bailando. Que ya son vísperas, le hubieses Claro, dicho. yo también como no he salido ni a los repasos, así dije, chuta, los tiempos voy a salir a bailar. Pero se pasó chévere. con De los ley. panas. De ley igual hacerles, estamos organizando, haciendo un pequeño corte a la conversación que tenemos con Ali, estamos organizando un pequeño evento para el día viernes, ya hemos de lanzar un post el jueves y todo, esperemos que la gente nos pueda acompañar, que les pueda acompañar a los Wambras que van a tener ahí unas presentaciones, entonces igual les invitamos y para que, igual ahí sí puedes, puro rondín, o sea, va a ser un evento de solo entonación de rondín. Entonces, sí, no, cuando los rondines lloran, Ah. Entonces, igual, hacerles la invitación a eso, ya les hemos de dar más información, pero igual quería hacer un corte con esto del saludo que te envía Rubén también. ¿Ya? Entonces, como te digo, ¿por qué fue más el apego al rondín? Dices, claro, ya estabas igual, empezaste con la melódica, pero ahora igual cuando hemos bailado y todo, te veo más con el rondín. ¿Cómo fue más el apego a decir, bueno, voy a bailar, pero voy a entonar ya solo el rondín y eso? Creo que, bueno, desde mi punto de vista, no, cuando salía así, a veces con la melódica o con bueno, sé tocar los instrumentos de cuerda también, ¿no? Entonces, cuando salía así, a veces sabía salir con mi bandolín, entonces como que ya uno también ya se amanece y todo, y o sea, como que estorba, ¿no? Así a veces, o a veces se puede perder, así en una de esas. Bueno, yo perdí, de hecho, el anterior año que bailamos, había perdido mi melódica también. Y eso que saqué así un rato, dije, voy a sacar uno, pero ya se había perdido, ¿no? O sea, ya no sabe. Entonces, como que el rondín, o sea, le llevo en mi bolsillito y ya cuando se asomen los panes, pues tocamos y ya es como que puedo manejarlo mejor y llevo. Y también porque me gusta mucho, ¿no? O sea, tocar el rondín, o sea, sí se siente una energía bien buena, ¿no? Sí. No, yo el año anterior lo único que perdí es la conciencia, a las 5 creo que ya no sabía dónde estaba. Sí, porque era temprano. Tempranos, porque la mayoría de años, y a ver, desde que bailo con el grupo, yo sí sabía llegar a Peguche, ¿verdad? Yo llegaba a Peguche a 7:30, 8, bailábamos ahí, a veces ya ahí descansábamos o ya nos poníamos ufier y tanta cosa, pero el año anterior no llegué, hace 2 años tampoco llegué y eso, no me acuerdo pero hay un video, no creo que ahí San Pedro que está en los controles me ha de hacer recuerdo, hay un video. Un video del Sampe creo que. Sí, un video del Sampe donde yo estoy ya en el ya dormido, creo, ya estaba dormido. Eso es hace 2 años, 2023, no, sí, ya estaba ya dormido.
Bueno, yo no he perdido instrumentos ni nada, pero ¿qué perdí yo? Una bufanda, perdí después, chuta. Más creo que se me ha perdido ropa, creo. Pero bueno, esas creo que son Sí, las, siempre, cada año se pierde. creo que esas son las buenas experiencias Ah, se del pierde algo. Inti. Qué vaina. No, y la buena de bailar con el grupo es que todos te esperan o te acolitan, verás. O sea, nadie, no, bueno, a mí no me han dejado votar. No, no, ni a O mí. sea, O sea, levántate, siempre- siente y pa, y aunque me marquen y Claro. todo, ya. Porque una vez pasó eso, dormí en un lado y desperté en otro lado y como que, sí, van a seguir bailando. Creo que, pero recordando eso también es que antes pagaban bien, verás. Antes pagaban bien con la comida, hornadito. Claro. Yo me acuerdo que en Montserrat, en una casa nos sabían tratar bien, hornadito, chichita y Ya. mote, ricazo, así, o sea, bien, bien. Bueno, sí, dejando a un lado este tema. Entonces, el gusto por el rondín ahora es con el que más como que te ves. Claro, sí, sí, cuando salgo, de hecho, a tocar el rondín, entonces, como te explicaba, es como que puedo llevarlo así más fácil, y entonces, sí, sí, me veo más con el rondín. Bueno, yo también apenas como que recién nomás así, de todo un poco se toca saber, pues, Claro. entonces, bueno, yo también aprendí hace algunos años atrás nomás, como que me empezó a agarrar el gusto, entonces decidí practicarlo más. Entonces, sí, hasta ahora y me sigue gustando bastante. ¿Qué tiempo estás bailando con Otabalotón? ¿Cuántos años llevas? Yo creo que ya voy bailando unos 3 años, creo. 3 años creo que ya bailamos o tal. O puede ser 4 también. Y No recuerdo bien. esa vibra, la entonación que tienen ellos, ¿te gusta? Claro, sí, sí, siempre. Y de hecho, porque, bueno, todos son panas también, así incluso hasta la familia se nos une, entonces Sí, eso es lo siempre bueno. se pasa chévere, entonces siempre Sí, me ha gustado. antes verás, yo antes igual bailaba casi, o sea, ya sabes, ¿no? Cuando eres más ubambra, creo, quieres bailar con mujeres, porque están Ah, ahí sí. las mujeres y todo, pero ya llega un punto en el que quieres zapatear mismo, ¿cachas? Sí, Y sí. creo que por eso a mí también me gusta bailar con el grupo, porque no se canta, se baila, se zapatea y, como tú dices, la familia, ¿cachas? Claro, Sabe sí. acompañar y se hace el grupo. Sí, la familia también acompaña y se les ve ahí todos así bien De ley, bien, bien. felices, contentos y bailando y está bien. Por eso también como que ya más bailé yo también ya con Con, Otavalo Tono ya. Entonces, y sí. antes de hacer un pequeño corte y esto, saber un poco, entrar un poco a más temas de los poder conversar con Ali. eh, Esto a ver, lo del, ya entonas el rondín, ya te sientes bien con el grupo. ¿Algún momento has pensado tal vez formar tu propio grupo o empezar a tocar con otro grupo, ya que vas teniendo incluso más experiencia en la tocada? Bueno, creo que no, de hecho, o sea, tal vez irme a otro grupo o algo así, ¿no? Porque, bueno, en el grupo siempre estamos, como te digo, la familia, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, siempre, o sea, había preferido estar ahí con mi familia, mis amigos. Entonces, no creo que de pronto me vaya a otro grupo. Quizás ya, bueno, con el tiempo pasarán los años, ya otros irán Ya, quedando, ya no se saldrán, se casarán. casarán, me casaré yo también, ya no me mandarán. Será, será, no sé, Ya ahí no me han de mandar preguntémosle al Zampi en los controles si piensa que Lali se va a casar. O si no, algún entonces, pana que esté conectado, a ver qué piensa. sí, entonces ya creo que ya no sé, los años dirán, ¿no? Como qué irá pasando con el grupo, pero sí siempre debe de estar bailando con el grupo como todos los años. Y, y bueno, yo he visto, ¿no?, que las personas que empiezan a tocar el rondín, bueno, este año he visto más que el año anterior, que arreglan los rondines, que parean y eso. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Tú? No, yo no puedo parear los rondines, la verdad no he sabido, pero creo que bueno, sí hay personas, ¿no?, Sí, que hacen sí, ese sí, he visto trabajo, eso. pero de hecho creo que a la gente no le recomendaría que reparen sus rondines, ¿no? Porque de hecho se han sabido dañar así pronto y es preferible comprar
creo que un instrumento nuevo y ya. ¿Pero cuánto tiempo te puede durar un rondín? Creo que depende de la marca también o de la calidad, porque ponte hay rondines como que muy comerciales, ¿no? Entonces con los que uno se empieza aprendiendo y todo y bueno, creo que para un año esos rondines sí te jalan, un añito. Los medios chimbos. Medios chimbitos. Ya. Pero no, o sea... O sea, un junio. Un junio. Los dos días principales. Ya. Bueno, el mesito que se bailan. Dale. Las 2 semanitas que se bailan. Así, sí te jala un rondín así ya. Un rondín de los baratitos. Pero también, si hay rondines así buenos. De hecho, yo tenía un rondín de la marca... Era de mi papá. Yo, de hecho, siempre a mi papá le quitaba los rondines, ¿no? Yeah. Cuando ya practicaba en la casa y todo. Y bueno, mi papá, como sabía viajar a Perú, había comprado un rondín bueno, de de la marca Horner. Esa marca es alemana, es de instrumentos. Ya. Y chuta, ese rondín. ¿Te perdiste? No, pues sí, todavía le tengo, Ah, así con pena. Ya bailo con ese rondín ya 3 años ya. Uf, es una calidad de rondín, muy bueno ese rondín. Y nunca volví a quise encontrar o comprar tal vez otro rondín así. Y de hecho el anterior año se me había desafinado ya, chuta, y me puse triste, no le mandé a reparar. De hecho del Henry le mandé el video reparando. Pero bueno, creo que sí me jaló ya para esa temporadita de San Juan. Pero ya después, ya los últimos días, ya se me murió otra vez y... ¿Y ese ya le dejaste entonces? Ya te duró como los 3 años. Claro, ya, ese rondín sí, un buenazo, muy, muy bueno. Y había preguntado, así estaba buscando por internet, así no, si es que hay, pero no hay de hecho. Pero me supongo que si es que es de Alemania, en Alemania de haber. Bueno, la marca es Honor, es buena esa marca pero me imagino que sí ha de haber, pero bueno, yo nunca más pude encontrar un rondín así. A ver, voy a hacer no molestarán un paréntesis y no sé si estarías con ellos repasando, bailando, pero Michael Ascanta dice, y disculpe si encontró la gorra. Ismael Fueres también dice, ¿y qué pasó con la gorra? ¿Ya encontró qué? Dice. No, pues de hecho, no encontré pues la gorra. Yo también ya inconscientemente ya creo que me he quedado por ahí un ratito, así ya sería 6 de la mañana, yo también ya me he quedado por ahí ya me he quedado topa yo también pues ya. Y bueno, ya después ya no somos mi gorra ya. Algo de un cable dice aquí, oye. ¿Qué hicieron el fin de semana, cacho? O sea, creo que ha estado buena el repaso. Sí, estaba bueno. Sí. Yo vi un live que luego estaban con el John también, estaba claro, sí, estaba el Henry, luego estaba el John, estaban ahí bailando. Sí, todos así estaban, los de Agato, los de Pegu, nosotros, así, entonces, sí se armó bien, sí, bailamos bastante, bailamos. Bueno, igual a la gente, igual invitarles en este espacio a que puedan... antes de hacer el corte, el Andy dice, me darán mandando a la casa, porfa. Bueno, igual, ve Andy, este año igual tienes que bailar, pues asomarás, ya no se te ha visto, ya asomarás aunque sea para bailar y eso. Manda, dice la novia. Chuta, ahí sí no sé, pero todos los que tengan peladas del grupo, mujeres o esposas o vaciles o algo, pedirán permiso, verán que el grupo es bueno en esas temporadas para bailar. Antes de seguir con esta conversación, este pequeño podcast con Ali Cabascango, invitarles nuevamente a la gente que pueda compartir, que pueda darle like, que pueda seguirnos en las páginas de Dímelo TV, en Facebook, y que se puedan suscribir igual en YouTube. En YouTube estamos subiendo material no solo de los lives, sino también de producciones que se hacen dentro de los estudios. Entonces, les invito a que puedan suscribirse y también seguir las páginas. Vamos a hacer un pequeño corte, les vamos a dejar con unas entonaciones, con unos pequeños videos de Ali Cabascango, para nuevamente después seguir con este corte, unos 2 minutos para que puedan ver las músicas y continuamos con el conversatorio. No se vayan, denle like, compartan para que le conozcan a Ali. Es la intención que la gente pueda conocerles a los wambras que ahora están saliendo.
y que sí tienen buen talento, al menos ahora en esto del rondín. Entonces, nada, compartan, denle like, venimos en 2 minutitos nada más y gracias a las personas que están conectadas. Bueno, volvemos nuevamente. Espero que hayan podido escuchar las músicas que entona Ali con el rondín, el Inti Raymi. Y nada, en esta parte queremos un poco conversar sobre los planes a futuros que tiene Ali, preguntarle un poco sobre qué músicas él entona. Entonces, para continuar un poco en este tema, Ali, y no se vayan, ¿no? Luego vamos a tener igual un poco de música con Ali. Como hicimos la vez anterior, vamos a hacer las cosas medio a capela. Ali igual trajo aquí su rondín, él va a tocar un poco de las músicas que él hace y este es como un abrebocas para todo lo que va a haber el día viernes, así que igual no se desconecten. Luego de este segmentito vamos a tener un poco de música también y les seguimos invitando a las personas. Ali, una pregunta que se me viene a la cabeza es, tú cuando tocas el rondín, ¿tú tocas temas inéditos tuyos o tocas temas que ya has escuchado antes? No, de hecho no tengo temas inéditos, ¿no? Más yo me voy por la pasión más de la música. Claro, me gustaría tal vez a futuro también entonar temas propios, ¿no? Entonces yo, bueno, más me apego a escuchar así músicas que a mí me gustan y pues practico en tono, ¿no? Para ya salir a bailar con los panas. Ajá. Dale. Pero tal vez no te gustaría, bueno, no sé la verdad, pero es difícil, ¿piensas que sea muy difícil empezar a crear temas inéditos? No, de hecho, bueno, uno ya así tocando a veces otros temas también, así temas que ya existen, pues uno también ya así se va nomás así como que cambiando poco a poco y se puede sacar así temas también, ¿no? Bueno, no he sacado yo temas inéditos, pero bueno, en mis planes sí está como que
armar, yo qué sé, tal vez sacar unas 5 músicas, grabar, así, ¿no? Entonces, sí me gustaría, o sea, sí está en mis planes de hacer eso también, ¿no? Sacar unos temas así chéveres y poder grabar y compartir, ¿no? Con todos. Claro, de ley. Háblanos un poco, el año anterior se grabó un video. Se grabó el video, bueno, de Otavalo Tono, igual como ustedes eran parte del grupo, se les invitó y todo. Háblanos un poquito de la experiencia de lo que fue actuar para el video. Te pregunto esto porque como contaste al principio que antes, cuando estabas en el colegio, le tenías miedo a la escena y todo eso, entonces no sé si esta vez te fue duro estar haciendo la filmación o cómo te fue o cómo te viste vos al momento que se hizo la grabación del video. Bueno, sí fue una experiencia chévere, ¿no? De hecho, no me sentí incómodo, tal vez estuve nervioso ni nada, ¿no? Más, creo que estábamos muy en confianza, ¿no? Contigo, con el Sampe, así, entonces como que estaba muy en confianza, entonces se grabó algo así chévere, ¿no? A mí también me gustó mucho la temática del video, entonces por eso también sí había aceptado y bueno, creo que más que todo cuando sale el video es como que un poco de nervios, ¿no? Porque dices, chuta, van a ver todos y así, Claro. ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco no sabía qué tal quedó el video ni nada, entonces creo que más ahí son los nervios, ¿no? De hecho, una vez también participé en la grabación de un video de un tema, de los Quirquinchos. ¿Ya? Entonces, justo... Antes del video de Otavalo Tono. No, después. Después. Sí. Entonces... ¿Ah? Claro, ese video es de hace poco nomás. Sí será tal vez es del último video de los Quirquinchos del tema... Ah, sí, te ¿Cómo vi es este tema? Del que se va, sí, del no volveré, ¿no es cierto? Del guambrito que se va, Sí. ya queda, creo que vos estás en una mesa con Claro, la con actriz, la creo, chica, con la sí, chica, sí. sí. Entonces ahí me pasó algo chistoso también, justo era el lanzamiento del video, era en Peguche, en pleno concierto, literal. Ya. Había un concierto, me acuerdo, de los Sí. Quirquinchos hicieron y ahí iban a lanzar el video. Creo que era en el Pauker. Sí, justo en el Pauker. Entonces, yo había ido, bueno, de hecho siempre soy como medio nervioso, ¿no? Uno más porque, o sea, más que todo en el video, o sea, no sabes cómo saliste o algo así, ¿no? Dele. Entonces, justo estaba con una amiga, así, con otros panas, así también. Entonces, nadie sabía como que nada. Bueno, mi amiga nomás sabía. Entonces, ya dicen que ya van a lanzar el video, ¿no? Y así, ya luego empecé a ver y así todo. Y chuta, yo nerviosazo, empecé así como que a sudar, ¿no? Así digo, chuta, así como que nervioso, ¿no? Bueno, más que todo, creo que en el momento en que sale el video, así es como que más nervios, ¿no? Entonces, pero con el video de Otavalo Tono, pues se grabó chévere, estaba bien. Y ahí, cuando salió el video, ¿no te jodía a alguien o algo? No, claro, sí me sabían. Claro, las peladas, sí, ¿o qué? No, sí me estaban así, me estaban jodiendo y así, ¿no? Porque, bueno, la temática era de un amante, del novio, entonces sí me empezaban a molestar así los panas, así, ¿no? Entonces, pero también fue una experiencia chévere. ¿Cachas que, haciéndole acuerdo al Sampe, las dos personas que actuaron en Otavalo Tono, como amigos, hermanos, después porque el Hailey también después salió en un video, Sí. creo que de amante o de amante. algo así, ¿no? Pues, o sea, que ustedes están dedicados a Amantes. ser amantes. Qué feo. Entonces- Y eso no les ha pasado en la vida real. No creo, bueno, no, de hecho no me ha pasado eso, la verdad, entonces... No dice, ve cómo no he se- sido, no he sido creo, No he amante de sido. nadie. Qué cague. Siempre he sido el oficial, creo. Entonces, no sé, no. Sí, pero fue chévere participar así en No, los qué videos. bien. ¿Y te has visto tal vez en algún otro video más? Si es que alguien te invita a participar. Sí, he salido en otro video también, así un poquito, así. Pero creo que ya no saldría ya. Como que ya uno
ya no te quieres foquear. Ya no me quiero ya como que quemar mucho, ¿no? Entonces ya creo que no saldría ya. Tal vez ayudar así, yo que sé, en el Tascámara, así de alguna producción tal vez me gustaría, pero... Sí, igual hacerte la invitación, no sé, igual nosotros estamos en planes de seguir haciendo cosas aquí dentro de los estudios ahí con Sampe, si es que en algún momento necesitas la guía o que te ayudemos, no sé, incluso en las grabaciones que tal vez a futuro quieras hacer con el rondín o algún video y algo, sabes que aquí las puertas abiertas dentro de la marca y todo, predispuestos igual con Sampe a ayudarles y ayudarte a ti también en cualquier cosita que sea, más que todo porque la cuestión es acolitarles a los guambras y a que puedan sacar adelante los talentos que tienen, ¿cachas? Creo que se ha visto, a veces se ve muy encerrado este tema de tal vez porque no tienen plata, no apoyarles, o cosas así, o incluso a veces hasta los amigos, pues a veces cogen y se ríen, vos irás a atacar, o vos irás a salir en el video. Entonces, creo que la intención incluso del podcast también es que la gente les conozca, que la gente les pueda ver, no solo los que nosotros sabemos que tocas, sino también gente que nos ve en Europa, gente que nos ve en Estados Unidos, igual mandarles saludos a la gente que nos ve en Europa y también en Estados Unidos. Tal vez algunos saben ver en el live, otros ven después, entonces igual mandarles unos saludos ahí también. No sé si es que tal vez la gente que nos está viendo tiene alguna pregunta para Ali. No sé si es que el Andy dice que digas la verdad, dice. Así nomás se va conociendo a las personas, no mentir. Entonces, si es que alguien del público tiene alguna pregunta o quiere preguntarle algo a Ali, igual lo puede hacer antes de empezar con estos temitas que Ali va a empezar a tocar. Darles gracias igual a toda la gente que se ha podido conectar, que nos ayude compartiendo, como les decía, igual en Facebook, igual en YouTube. En YouTube estamos empezando el canal, esperamos tener la acogida de ustedes también como público, que puedan suscribirse, que puedan ver los contenidos que hacemos allí. El año anterior, cuando hicimos los podcasts con los guambras que rapeaban, no pudimos hacer simultáneamente en YouTube, pero ahora creo que estamos un poco más equipados que el año anterior, que podemos empezar a crecer más también como marca. Entonces, si es que alguien tiene alguna pregunta, no sé, bueno, el Andy es tu pana, el man debe conocer más. Claro. Dice, el Grivi dice, al Sampe siempre le queda el papel de amante. Chuta, ahí sí está bien. El Ismael también dice, a ver, no sé quién será Ismael fuera, pero dice también que cuentes la verdad, de que digas la verdad. Sí, son los panitas desde la infancia. Todos. ¿Por qué me dijo? Shadelin Conterón dice, invítelen a mi hermana Lea. La Lea toca rondín. Creo que le he visto que sabe tocar así. A ver, Lea, conéctate para que nos saques de la duda si tocas o no tocas rondín. Como les digo, el día viernes va a haber un evento. Ahí igual puede la gente que le gusta el rondín y todo caer para que pueda entonar. Va a ser un evento chévere que va a ser entre guambras, entre panas, pero igual invitarle a demás gente que pueda igual estar ahí presente viendo el talento de los guambras que tocan rondín, porque va a haber igual la presentación de dos chicas también, de dos o una chica. Entonces, nada, si es que Lea puedes igual, estás aprendiendo o sabes tocar, de una, cae nomás y si quieres igual acá te abrimos un espacio para que vengas a contar un poco de cuál es tu experiencia con esto del rondín y que puedas igual invitarte para lo del viernes también. Entonces, antes de pasar a los temas que va a entonar Ali, Ali muy bien dijo, el más seguía en la música, que no tiene temas inéditos, pero creo que los temas que él toca los hace bien y todo. Entonces, agradecerles a todas las personas que nos han acompañado esta tarde noche a este podcast con Ali Cabascango.
cualquier grupo que desee contratarle como actor, como amante, ya saben, Como ahí amante. está Ali. Entonces le pueden contactar a él también. No, de amante ya pasamos ya. Lea, si es que estás viendo este podcast, tu hermana te está funando ahí. Pero nada, creo que ese comentario está chistoso. No lo voy a leer, pero. Entonces, nada, démosle paso a Ali. Mandamos un pequeño corte de lo que fue la grabación, el Tras Cámaras de Otavalo Tono, donde salió Ali como protagonista. Y después de eso, les invitamos para que se queden igual a ver un rato más la entonación de Ali con el rondín. Darle las gracias a todas las personas que se conectaron. Mañana también tenemos un nuevo invitado y el miércoles también tenemos invitados también antes del evento que vamos a hacer el viernes. Entonces acompáñennos igual mañana, igual el día miércoles, y agradecerles ahora igual por acompañarnos. Apóyenle a Ali en esto de la música en el Inti Raymi. No le hagan amanecer porque capaz ya no puede salir en los propios días, Capaz ya ni me entonces dan permiso. de ley, entonces Vaya a perder otra voy vez. a perder otra hora. Entonces eso, agradecerles a todos, denle like, compartan, síganos en las redes, hay contenido de largo y vamos a un corte para luego continuar con las músicas que nos va a entonar. Uyae, imata shinanki? Kunan wataka asha kisha yalishkaniku. Kay hatun punchapika tandanakushpa kushilla yalishu. Piwan tushirishaya. Otavalo wambrakuna shuyana humari. Shinaka pushaway. Haku haku. Otavalo tono. Sentimiento, sentimiento, sentimiento.
karkani ma. Bueno, y volvemos nuevamente con, como les dije, Ali va a entonar unas musiquitas con el rondín, yo le voy a acompañar con la guitarra, porque no sé si es que quieren que toque la quena. Sí, había un video que me estaba promocionando como quenista, pero no creo que quieran escucharlo en un momento. Nada, Ali va a tocar el rondín, así que Ali, ahí está la cámara para que hagas lo tuyo con el rondín. Yo no toco la guitarra, solo Maggie, ¿no? Voy a esperar la guitarra. Dale. Bueno, les voy a interpretar un temita, ¿no? Está saturando. Ahí está. Ya no jala, Está dice. bonito, ya no jala. Eso fue todo por hoy. ¿Que vas a pegar un poquito más? Sí, Dale. la ultimita ya. Bájale un poquito para que no se sature un poco. Tal vez ahí en el programa mismo, un chance, bro. Ya. Dale. Sí, dale. Ya. Sí. Exacto, ahí está. Ahí estamos. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy, es por esta noche en el capítulo 2 con Ali Cabascango, un joven quichua que le gusta entonar el rondín para el Inti Raymi. Así que igual invitarles a que puedan unirse al grupo de Otavalo Tono los días que empezamos, que se sale a bailar. Agradecerles a toda la gente que estuvo conectada. Como les digo, ayúdennos a compartir, a llegar a más personas, no solo en Facebook, sino también en YouTube. Mañana tenemos otro invitado también. Estén pendientes a las redes. Y nada, agradecerles a todos. Que tengan una buena noche. Un saludo a toda la gente que nos acompañó en el live. Bueno, aquí hay unas caritas de corazones que han de ser para el Ali. Un saludo a Cristian que nos ha estado viendo, a Landy, a Ismael, ¿a quién más? A Grivi, a Canti, a Diego, a Luis, creo que por ahí también estaba Rubén, David Cotacachi,
eh, el Guas, el Guas también, al Jorge, al Piraña, a toda la gente que nos ha estado viendo. Entonces, agradecerles por todo, síganos acompañando en esta temporadita que vamos a sacar los podcasts y agradecerles. Nos vemos mañana. Ya saldrá el posteo para ver si es que se le hace a las 6 o a las 7, pero mañana y el miércoles igual invitados. Muchas gracias a todos, un saludo, gracias Ali por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación también y bueno, a todos invitarles al grupo, no más que todo que se unan y para bailar juntos. Dale, un gusto, cuídense, nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Hurry!